Hola, hola. Vamos a transmitir el día de hoy este Facebook Live. Mi nombre es Sergio Balandrán, soy coach, pues me dedico a trabajar en varios aspectos. Trabajo en Link, la empresa se llama Learn International Networks, y en Link abordamos o queremos o traemos una educación que creemos es una educación que empieza a ser ya la educación pues para los próximos años. Cada vez más vamos a darnos cuenta de cómo nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a tener una educación muy diferente de la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces es una educación que ya se basa en nuevos paradigmas, en el paradigma de la física cuántica, y tiene unas perspectivas totalmente distintas. Ya no es tan racional como la educación que probablemente a ti y a mí nos dieron, la que tuvimos. Es una educación ya más en el corazón, una educación cósmica. Hay muchas cosas, y una de esas cosas que tiene que ver con la educación es la parte de la medicina, la parte de lo que es la salud, ¿no? Entonces, en la Toltecayo, por ejemplo, en la educación de la antigua náhuatl, de nuestra cultura, la náhuatl es una de las culturas madre de donde nosotros venimos, pues como parte de la educación se trataba todo el tema de nutrición, se trataba todo el tema de la salud, el cuidado de la salud, valores familiares. Era muy distinto, yo me lo imagino como algo muy fácil que se establecía como comunidad, valores de trascendencia, bla, 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 ¿no? Entonces, en cualquier educación de la que estamos hablando, pues ya requiere cuidarse el tema de salud de una manera integral. Incluso hay muchas iniciativas ya para que la salud tenga una forma de tratarse muy distinta de como estábamos acostumbrados. A mí me tocó ser muy enfermizo de chico y recuerdo mucho los tratamientos, las medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, sin desestimar todo lo que son los avances científicos en la parte de la medicina, la realidad es que también hay muchas otras formas de tratar cualquier afección, cualquier situación, y recientemente pues tenemos ya casos de enfermedades, padecimientos que les llaman críticos, crónicos, ¿no? Degenerativos, que antes no se conocían tanto, enfermedades, vamos a llamarle raras, enfermedades modernas, enfermedades que no se conocen tanto y que tienen en jaque a la medicina tradicional, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso un poquito. Esto que vamos a trabajar ahorita es un enfoque integral y holístico que puede ser aplicado para cualquier enfermedad, desde un dolor de cabeza hasta un cáncer, alguna enfermedad terminal. Entonces lo que vamos a platicar aquí es de mucho valor. Les pido por favor que pues participen, que estén atentos. Es una información que nos gusta mucho compartir, que probablemente no, cuando yo empecé a escucharlo, a mí me acuerdo que me decían hace ya algunos años, una coach y amiga me decía: escucha a Henry Corbera, ve los videos de Henry Corbera, y por alguna razón a mí no me entraban, no me quedaba dormido, no los terminaba, hasta que me insistió tanto esta persona, que entonces me forcé yo a terminar los videos, y en una sola noche, recuerdo un día que vi 12 horas continuas de videos de Henry Corbera, y bueno, fue fabuloso, ¿no? Entonces empecé a ver ese mundo. Yo ya estaba aplicando algunas de las técnicas de lo que Henry Corbera le llama bioneuroemoción. Yo lo conozco más como la integración biológica a través de la física cuántica, y yo lo ocupaba ya en mi consultorio. Ocupaba pues algunas prácticas como regresiones, progresiones, que son ya del paradigma cuántico. Pero cuando vi estos videos de Henry Corbera de lo que es la bioneuroemoción o la biodescodificación, entonces empecé a ordenar mis pensamientos, empecé a ordenar toda la construcción y la práctica que yo venía haciendo. Entonces me quedó muy claro. Sin embargo, me costó trabajo aceptar el razonamiento. Va a poner barreras, normalmente va a poner barreras para aceptar la información. Así que te pido
que pues compartas esta información, que a lo mejor veas este video, veas por supuesto los videos de Enrique Corbera, veas todo lo que nosotros podamos darte de referencias. Afortunadamente, una cosa que siempre digo es que no se trata de que nos creas o de que me creas, sino de que practiques lo que te vamos a decir o lo que nosotros estamos haciendo, lo que te estamos compartiendo, y tú simplemente saques tus propias conclusiones. Eso sí, te comprometas a estudiar lo que te vamos a dar, la información que te vamos a dar, lo que vamos a platicar, hagas las prácticas. Te hemos ya dado aquí varias cosas que son muy sencillas y que son fáciles de practicar, y entonces simplemente es que tú puedas hacerlo, y vas a ver cómo vas a encontrar cosas maravillosas, resultados increíbles. Ya son cosas tan sencillas, pero simplemente son cosas que no estamos acostumbrados a vivir, no estamos acostumbrados a conocer, y entonces muchas veces las descartamos. Así que no descartes esta información, mantente atento, atenta y participando, y compártele esta información a las personas que tú creas que les va a funcionar. Hemos escogido, en particular hemos escogido el padecimiento de la fibromialgia, porque pues hemos tenido muchos casos, ya decenas de casos, en donde hemos apoyado a pacientes, a personas con esta situación, y entonces pues tenemos ya un conocimiento, tenemos ya una metodología, ya hemos aplicado estas cosas que te vamos a compartir hoy, las hemos aplicado ya para tratar o para apoyar a varias personas de diferentes edades. Hemos apoyado a personas con fibromialgia desde 12, 14 años, imagínate, hasta personas ya grandes de 60, 70 años con este padecimiento, ¿no? Todas han sido mujeres. Eso también es algo que esta enfermedad, por alguna lógica que también podemos platicar, se da más en el caso de personas del sexo femenino, y pues tiene una historia esta enfermedad. No era tan conocida, o no se presentaban tantos casos en la antigüedad. Cuando empezaron a suscitarse con ciertas características, hablemos de qué es el padecimiento, cómo lo sienten las personas. Yo he tenido la oportunidad de estar de cerca, muy de cerca, con personas que han tenido este padecimiento, entonces lo conozco, si no en carne propia, sí muy de cerca. Y entonces es un dolor en la parte fibrosa de los músculos, muy cercano al hueso, casi como si dolieran las articulaciones o el esqueleto, ¿no? Es un dolor muy intenso, que puede ser paralizante incluso, que va muchas veces acompañado de otras manifestaciones, tanto psíquicas o psicológicas como físicas también. Además de los dolores musculares muy fuertes, puede tener también situaciones de dolores de cabeza, mareos, se inflaman los ganglios. Entonces la persona puede tener también no nada más el dolor muscular, sino además puede tener ciertos ganglios del cuerpo inflamados, y entonces también es un tema de su aspecto físico, puede verse afectado de una manera muy ostentosa y muy crítica. Muchas veces va acompañado de la manifestación de herpes, de fuegos labiales o herpes en diferentes partes del cuerpo. Entonces puede tener pues casos, o hay casos donde se convierte en algo muy crítico, ¿no? La persona padece mucho dolor, los doctores no pueden determinar exactamente una causa o una configuración sistémica del padecimiento como para catalogarlo de cierta manera. Se cataloga como un síndrome de fatiga crónica, un cansancio, también va acompañado de cansancio, de ganas de dormir, muchas veces hasta con insomnio, ¿no? Entonces es un padecimiento bastante crítico, bastante grave. La razón también por la que yo quiero platicar de esto es porque es sumamente sencillo resolverlo, sumamente sencillo aprender a manejarlo. Las personas que viven con este padecimiento o que tienen esta situación no necesariamente digamos lo logran resolver del todo. O sea, es una condición con la que hay que aprender a vivir, pero sí se puede manejar radicalmente, se puede manejar de forma tal que no vuelva a ser una situación
y la palabra que me gusta usar es que la podemos trascender, se puede trascender. Entonces, para todas las personas que tú conozcas que pueden estar viviendo una situación de este tipo, pues es valioso que les lleves esa esperanza y les lleves esta información. Todo lo que yo te voy a decir aquí está documentado, puede ser encontrado en investigaciones, en libros, está respaldado. Entonces puedes estar seguro de que la información que estamos compartiendo es una información que tiene ya un respaldo científico, moderno. No creas que cualquier médico lo va a entender o cualquier médico lo va a aceptar, pero sí ya la medicina moderna y la investigación moderna vamos a poder encontrar que lo podemos respaldar. Y también, sobre todo, te lo estoy comentando con la autoridad que me da el haber apoyado ya a muchas personas, decenas de personas en este padecimiento, y que lo han logrado manejar, ¿no? Entonces, este padecimiento, con estas características que te estoy comentando, ha sido catalogado como una enfermedad crónico-degenerativa, y por lo tanto se dice que no tiene que no tiene cura, que no tiene forma de curarla, y no encuentran la causa, no saben de qué es. Yo te voy a compartir aquí algunas investigaciones recientes que se han hecho para encontrar de dónde viene y cómo procede, ¿no? Hay mucho que platicar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa también con este padecimiento? Pues que la persona puede perder incluso movilidad. Te estaba contando de que me motivó a hacer esta plática un caso reciente de una persona que estuve atendiendo. No voy a decir su nombre para respetar el anonimato, pero es una persona que tenía este padecimiento, había ya trabajado con muchas líneas, ¿no? La parte médica, tomando medicamentos. Normalmente se utilizan algunos medicamentos muy fuertes, inyecciones incluso muy caras. Había trabajado esta persona con algunos temas psiquiátricos, psicológicos, pues por muchos lados yo estaba trabajando con esta persona. Sin embargo, ella tomó una decisión, y al poco tiempo después me enteré que había fallecido, ¿no? Aunque las causas del fallecimiento médicamente probablemente no estén atribuidas directamente a la situación de la fibromialgia, desde lo que yo te voy a platicar te va a quedar claro que definitivamente está totalmente relacionado, ¿no? Entonces, vamos a abordar primero, ¿no? Técnicamente ya describimos un poquito lo que es la enfermedad. Voy a usar como casi siempre utilizo un poco la etimología de la palabra. Entonces, fibromialgia viene de fibro, que son fibras, ¿no? Mal, que significa la parte de los músculos, ¿no? La raíz tiene que ver con los músculos. Algia, que tiene que ver con dolor, ¿no? Entonces es un dolor muscular a nivel de la fibra de los músculos, ¿no? Te decía que es un dolor cercano a los huesos, casi como si dolieran las articulaciones, muy cerquita de la parte ósea, ¿no? Entonces se puede, los médicos no determinan bien si es un tema de la parte neurológica, o si es un tema biológico, si es un tema físico, ¿no? Entonces, la información que yo descubrí, que ya se utiliza mucho en ciertos lugares, en ciertas clínicas para atender la fibromialgia, es que la fibromialgia es de origen viral, es un virus, ¿sí? El que genera esta enfermedad. El virus se llama Epstein-Barr, ¿no? Así como Einstein, pero ese es con E, Epstein-Barr. Entonces es un virus muy común, fíjate aquí lo chistoso, muy común. Lo padecen el 70 y hasta el 80% de la población mundial. O sea, entendámoslo así, es un virus con el que prácticamente vivimos todos. Es un virus muy común, genera algunas enfermedades, desde una gripa hasta cosas un poquito más complicadas, pero es
un virus con el que vivimos prácticamente todos, ¿no? Entonces, este virus se alimenta de la comida ácida. Entonces, un enfoque para trabajar la fibromialgia es el tema de la alimentación, la parte nutricional. Entonces, se alimenta de comida ácida, de la grasa, del azúcar, ¿no? Y entonces, una forma de trabajar, por supuesto, es recomendable. No es la forma en la que nosotros lo abordamos, pero sí estamos conscientes de que si tú vas hacia una comida alcalina, la comida alcalina pues es como antes nos decían, comer sanamente frutas y verduras, es comer frutas, verduras, ¿no? Granos, proteínas magras, etcétera, bajarle mucho a la grasa, a los azúcares, a las comidas procesadas, etcétera, refinadas, etcétera. Si tú haces eso, pues obviamente vas a tener una química corporal más alcalina y esta sustancia más bien este virus va a dejar de alimentarse y por lo tanto va a extinguirse, va a perderse, va a morirse, ¿sí? Ojo, con esto no estás resolviendo de fondo el tema de la fibromialgia, por supuesto menos si te tomas medicinas para atenderte como lo hace la medicina alópata. Este tema del virus es más por lo menos en la parte fisiológica, la parte biológica, todavía vas un poquito más a la raíz, pero aún así no es la raíz. Desde lo que nosotros estudiamos, la causa raíz, la fuente del proceso es un tema psíquico, es un tema de comportamiento, es un tema actitudinal. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Lo que sí es un hecho es que con la alimentación, con una alimentación alcalina, vas a poder pues llevar una mejor vida, controlar este padecimiento y vas a poder estar mucho y vivir mucho mejor, ¿no? Entonces, fíjate que aquí estamos hablando de la fibromialgia, pero este mismo virus, el Epstein-Barr, es el virus que ocasiona múltiples enfermedades conocidas como crónico-degenerativas, como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, el mismo cáncer se puede tratar de la misma forma como te lo estoy ahorita explicando. Entonces, simplemente comiendo, haciendo una alimentación alcalina, entonces vas a poder tener una química corporal que te va a permitir estar más libre de estos padecimientos, de todos los que te mencioné y tal vez muchos más, ¿ok? Entonces, con eso ya tenemos un primer punto de apalancamiento. Fíjate, te voy a contar aquí algo que a mí me sorprende mucho, como yo aprendí todo este tipo de cosas y que me hace mucho sentido. Es lo mismo que pasa cuando yo leí estos libros y estas investigaciones sobre este virus del Epstein-Barr, me hizo mucho sentido, ¿no? Yo atiendo a muchas personas con artritis reumatoide, con esclerosis múltiple, con estos padecimientos justamente de los que te estoy trabajando, ¿sí? Y entonces, cuando leí sobre este tema del virus me hizo sentido, porque una de las cosas con lo que yo entendí, que me quedó claro, es con el tema por ejemplo, las caries en los dientes, ¿sí? Si tú vas con un odontólogo a revisarte tus dientes y te dice que tienen caries, te van a decir que es por el tema de una bacteria, ¿no? Pero tú pregúntale al doctor que por qué razón, si en la boca tenemos siempre muchas bacterias, por qué razón se afecta en cierto momento un diente y en otras muchas no se afecta, ¿no? Por más que te laves la boca, por más que tengas una buena higiene bucal, siempre vas a tener bacterias en la boca. ¿Por qué entonces en ciertos momentos te afecta esta bacteria y en otras no? O también explícale por qué te afecta en ese diente en particular, cuando la bacteria la puedes tener en diferentes partes de diferentes muelas, los diferentes dientes de la boca, ¿no? Entonces es muy probable que el odontólogo o el especialista no te vaya a poder responder. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando hasta ahorita tiene que ver con la parte newtoniana, ¿sí? Con la parte de causa y efecto, con encontrar cuál es la causa del padecimiento que estoy teniendo y entonces tengo que encontrar la lógica y desde el punto de vista racional, ¿ok? Entonces, pero hay una lógica distinta, una lógica que no es tan racional, pero sigue siendo lógica. Simplemente es una lógica desde el paradigma de la física cuántica y tiene que ver con una biología integral,
¿sí? Una forma holística de ver y de interpretar la enfermedad. Y entonces, desde esta forma holística, ¿qué es la fibromialgia? Me voy a regresar al tema de la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Entonces, la fibromialgia es una situación, es un trastorno que le da a personas que se consideran en una situación crítica en su entorno familiar. Tiene mucho que ver con las fibras familiares. Fíjate cómo aquí hace coherencia con el nombre, ¿no? Tiene que ver con nuestras relaciones familiares. Entonces, una persona que se siente forzada a estar en una relación de familia que por un lado quiere, ¿no? Quiere estar en esa relación, pero por otro lado no se siente libre, se siente presionada, se siente que la están sometiendo de alguna manera, y entonces no tiene esta pues aportación, o no tiene esta comprensión por parte de su entorno familiar. Entonces va a tender a tener esta respuesta biológica, ¿no? Esta respuesta también en su química corporal, ¿no? Entonces son personas que se juzgan a sí mismas, que se exigen a sí mismas, que le exigen a las demás personas, que tienen un conflicto de comprensión, de entendimiento, de aceptación, que no se aceptan, que no aceptan a su entorno familiar, personas con mucha exigencia, personas con un perfeccionismo rotundo, radical, y que por un lado quieren estar en su entorno familiar, pero por otro lado se sienten presionados por el entorno familiar y por ellas mismas. Entonces viven en un conflicto pues de que ataca directamente o que se ve manifestado en el sistema nervioso, ¿no? Entonces fíjate bien otra de las cosas que suceden. Estas personas que tienen este padecimiento tienen una situación de sentirse en un conflicto de dirección, es decir, de saber hacia dónde van, de qué es lo que quieren hacer, que es, por un lado están divididas entre lo que ellas quieren, como la parte personal, sus deseos individuales, y por otro lado tienen o se ven forzadas a seguir ciertos patrones, ciertas rutinas sociales o familiares, a hacer caso al sistema familiar. Entonces se sienten o se someten a sí mismas ante el sistema familiar. Entonces eso activa todo el tema del sistema nervioso también, y entonces eso hace que tengan si tú te fijas, una de las cosas que tienen que pasan este padecimiento es que las personas tienen una fatiga crónica, no quieren pararse, no quieren levantarse. Literalmente las personas tienen que durar días enteros en cama y no son capaces de moverse, y los doctores y la familia les preguntan qué tienen, y ellos no lo pueden explicar, no lo saben explicar, y simplemente tienen esta sensación de dolor intenso, y es un dolor constante. No es tan agudo, pero aquí el problema es que es un dolor constante, y entonces cansa, y es un círculo vicioso porque la persona se va cansando incluso de su misma enfermedad, les da miedo incluso lo que están sintiendo, y pues empiezan a tener más, por supuesto, una repercusión en la parte psicológica, y entran en depresiones muy fuertes, entran en una pérdida de sentido de la vida, y pueden, como en el caso de mi amiga, la persona que te dije que estaba yo en cierto punto atendiendo, pues que pueden llevarlas a complicaciones con otro tipo de padecimientos, que pueden llevarlas incluso a la pérdida de la vida, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos qué es lo que está pasando. Entonces la persona está sintiendo esta ambivalencia, esta confusión entre lo que quiere y lo que tiene que hacer. Se ve muy dominada por sus deberes, por sus quehaceres. Por eso le da mucho a las mujeres que se sienten en esta dualidad de tener que responder ante un contexto familiar o social, versus lo que quisieran estar haciendo y cómo quisieran crecer o desarrollarse ellas como personas, ¿no? Ahora vamos a ver desde lo que nosotros hacemos, cómo hemos logrado apoyar a las personas que tienen este padecimiento. Y pues siempre nos gusta verlo como de una manera muy positiva, y esta filosofía que te hemos compartido aquí ya muchas veces, que es la filosofía de que todo es una manifestación del amor, todo es amor, todo es vivir en el amor, en la expresión del amor cósmico, el amor de Dios, como tú quieras verlo,
o es un llamado al amor, ¿sí? Nos está llamando al amor. Entonces, desde este llamado al amor, en este caso, lo que es, fíjate cómo a mí me gusta, esto es un invento muy personal, que es así, es como atendemos a las personas que tienen este padecimiento. Te lo digo muy, muy claro, ¿sí? Si dividimos la misma palabra en dos, ¿no? Fibromialgia, pero le vamos a decir fibro y magia, ¿no? Entonces es un llamado a la magia familiar, ¿sí? Es un llamado, yo digo que ataca el sistema nervioso porque es un llamado a la luz, a encender la luz de las personas. De hecho, es prácticamente una recomendación para las personas que tienen este padecimiento en que empiecen a activar una vida de simbolismo, de significado, de meditación, por ejemplo, una vida más espiritual, encender la luz, encender el pensamiento positivo, el ilusionarse. Una cosa importante que te puedo decir que le pasa a estas personas es que son personas que tienen una inocencia natural en su forma de ser, en su personalidad, en su carácter, en su temperamento, como tú quieras verlo. Y entonces esta dualidad de esta dulzura y de esta inocencia, al tratar de salir adelante en los deberes, en el deber ser que le marca a la familia y le marca a la sociedad, genera este conflicto entonces tan profundo que puede llegar a manifestarse en este aspecto físico, ¿no? En este padecimiento. Pero si entonces activamos la luz, si la persona empieza a conocerse más, conoce cómo se trabaja la inocencia, cómo se trabaja la dulzura, cómo puede tener valor todo este tipo de conflictos son conflictos de desvalorización. Entonces, si vemos a la persona como una persona que el mundo requiere por esa inocencia, por esa labor, por esa capacidad, esa frescura que esta persona puede tener, créanme, conozco muchos casos y así es en el 100% de estos casos, y esta chispa, esta naturalidad de esta persona la puede expresar de forma libre, de forma que se sienta protegida, de una forma inteligente, y para eso pues nosotros educamos a las personas en el contexto del ser, en las distinciones de liderazgo, en las distinciones del ser, en las distinciones de la física cuántica, y entonces la persona se puede sentir mucho más libre de expresarse, se acepta como es, aprende a definir lo que realmente quiere y a negociar con su familia, a comunicar, a expresar lo que la persona quiere. Créeme, el padecimiento prácticamente se resuelve, ¿sí? Eso es algo que siempre va a estar ahí, latente, es algo que va a estar ahí. La persona va a requerir aprender a vivir, es como un estigma, pero también los estigmas nos marcan y son destino, ¿no? Nos marcan, es nuestro camino, es nuestro destino, hay que escucharlo, es un llamado. Y me encanta la fibromialgia porque la fibromialgia es un llamado a la luz, es un llamado a volver a ser inocentes, a volver a conectarse con la magia, con la capacidad misteriosa de ser, del sentido femenino, el misterio femenino, la capacidad de crear cosas emocionales, el compartir y comunicar los sentimientos, expresar el amor a grados superlativos, ser fuente de comunicación para la familia, generar cambio en la familia. Como ven, pues el trabajo es intenso e interesante, y muchas personas probablemente y eso también me consta, van a preferir quedarse con el dolor, vivir con las medicinas, que enfrentar esta situación y entonces realmente hacerse cargo y ser responsables de ese crecimiento. Cada enfermedad, desde el enfoque de lo que nosotros estamos compartiéndoles, cada enfermedad significa una posibilidad de crecimiento, es un llamado al crecimiento, a ser mejores como personas, a crecer, a romper nuestros juicios. Esto es importante para las personas con fibromialgia, dejar de operar tanto desde el juicio, dejar de operar tanto desde el deber ser, de lo correcto, lo incorrecto, romper esas temáticas y adentrarse al mundo del alma, al mundo espiritual, al mundo de la bondad, al mundo de la compasión, aceptarse de forma natural como una persona así, como una persona vulnerable, como una persona servicial, pero también aprender a expresar lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace falta,
lo que te gustaría. Ya nada más con que lo comuniques y con que las personas que están en tu entorno te escuchen, eso va a hacer la diferencia y se van a quitar los dolores. Vas a dejar de pagar acá en Colombia millones de pesos y allá en México miles de pesos en tratamientos y en medicinas que tienen que ver con esto. Es simplemente entrar a la lógica del corazón, a la lógica del crecimiento, encontrar una visión, encontrar tu propósito, encontrar lo que te gusta, encontrar tus talentos y negociar con tu familia para que tú puedas expresar esa magia y esos talentos que tú tienes como mujer y entonces puedas acrecentarlos, ¿sí? Entonces, si te fijas desde esta perspectiva, lo que simplemente necesitas es un crecimiento personal. La fibromialgia es el crecimiento hacia la luz. La fibromialgia es el crecimiento hacia las fibras familiares, hacia crear mejores relaciones, hacia la comunicación en las relaciones y entonces hacer magia en la relación, ¿sí? Como ves, obviamente esto nos gusta mucho compartirlo. Sí, hay trabajo que hacer, hay contextos, paradigmas que aprender, hay que estudiar, ¿no? Yo trabajo con personas que tienen diferentes cosas como cáncer, como padecimientos de diferente índole y pues les digo, pues tienes la opción de usar los sistemas tradicionales de medicina, pasar los dolores, ¿no? O estudiar, ¿no? O sea, ponerte a ver algunos videos que te hemos recomendado, ponerte a ver algunas películas, ponerte a hacer algunas prácticas. Hemos recomendado el Ho'oponopono mucho. Recuerda esa técnica: te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Hemos recomendado el desdoblamiento del tiempo, desdoblamiento del tiempo, el trabajo con el doble cuántico, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay que adentrarse. Todas estas enfermedades, a mí me gusta mucho decirlo porque trabajo con las personas que los padecen y yo mismo he trabajado conmigo, con personas muy cercanas a mí, con este mismo enfoque que te estamos diciendo. Y me gusta decirlo, todas estas enfermedades nos llevan a un cambio de conciencia, nos llevan a un cambio en el ser, un cambio profundo. No hay algo, ni el cáncer, ni el síndrome de Down, ni el Alzheimer, ni el Parkinson, ni nada de todo este tipo de padecimientos que no tenga una orientación de crecimiento biológico, de evolución como humanidad, ¿no? Entonces simplemente hay que escuchar, hay que hacer caso, hay que encontrarle el sentido, hay que encontrarle el significado y hacernos cargo. Sí implica trabajo, sí implica práctica, sí implica cambiar hábitos, sí implica varias cosas, ¿no? Pero es delicioso porque nos acerca al amor, nos acerca a sentirnos mucho más plenos, ¿sí? Entonces repasemos aquí lo que acabamos de ver. Hablamos un poquito de la fibromialgia, de lo que es técnicamente. Dijimos que es un tema de dolor muscular muy profundo, muy constante, muy intenso, que se manifiesta además con otras complicaciones como problemas incluso de cansancio crónico, fatiga, depresión, dolores también de cabeza, migrañas, dolores en los ganglios, inflamación de los ganglios, incluso temas de herpes, ¿no? Todo esto y algunas otras cosas, todo esto hace el cuadro de lo que es el padecimiento de la fibromialgia. Dijimos que eso es técnicamente desde el punto de vista de la medicina alópata, se trabaja con medicina, desde el punto de vista también de la nutrición y desde el punto de vista de cómo podemos o cuál sería la explicación de la fibromialgia. Dijimos que es un virus, ¿no? Es una enfermedad viral de un virus, así como te expliqué el tema de las caries y las bacterias, ¿sí? Es un virus que prácticamente todos tenemos, el 80% de la población lo tenemos, se llama Epstein-Barr, entonces simplemente es una fase de ataque de ese virus donde se instaura, anida en el sistema nervioso y entonces empieza a dañar a través de las fibras del sistema nervioso incluyendo los músculos. Y entonces desde el punto de vista de este virus, ¿cómo lo podemos resolver? Con la parte de la alimentación alcalina, quitando los alimentos ácidos, la grasa, los azúcares, todos los alimentos refinados y manteniéndonos comiendo vegetales,
proteínas magras, cereales, granos, fruta, etcétera. Con eso lo podemos mantener bajo control, porque entonces el virus no se sigue expandiendo. Si en un ambiente alcalino el virus tiende entonces a morir, ¿sí? Esa es una forma, pero recuerda que también te dije, eso no resuelve el tema a su profundidad. En el tema, ¿qué es lo que causa que si todos tenemos el virus, por qué unas personas entonces tienen el padecimiento y otras no? Es por la situación de la vulnerabilidad, la apertura que tú haces a través de del aspecto psíquico de tu ser, ¿sí? Vibras, recuerda que he comentado mucho eso, tiene que ver con una vibración, con una música en ti. Entonces vibras en una frecuencia que permite la activación de ese virus, ¿sí? Bajan tus defensas, entonces ese virus ataca y eso empiezas a tener este padecimiento. Desde el punto de vista de la física cuántica, del observador, del sentido biológico de este padecimiento, de esta enfermedad, es un llamado a activarte, es un llamado a comunicarte, tiene que ver con el tema de fibras familiares, tiene que ver con una dualidad de lo que quieres versus lo que piensas que tienes que estar haciendo, lo que debes hacer y lo que tú solita te sometes a hacer en tu entorno familiar o social. Entonces es un llamado a que te comuniques, a que vibres, a que enciendas tu luz, a que confíes en ti, a que te des valor, a que te atrevas y a que enciendas esa magia de las relaciones. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Lo podemos separar así. Y entonces te atrevas a hacer magia, a sacar tus talentos, a conectarte con tu propósito, a confiar en ti y a que tu inocencia, esa inocencia servicial que de forma disfuncional te tiene haciendo cosas para los demás, lo hagas de forma funcional y entonces hagas acuerdos claros donde te permitas valorarte a ti, también respetando las cosas que tú quieres y te veas tú como la persona a la que hay que servir, ¿no? Por eso uno de los tratamientos para este tipo de padecimientos son los masajes, la reflexología, masajes musculares, todo el tema de cuestiones de rituales de autovalorización, irte a un spa. Entonces es como, ¿no? Se usa mucho en la parte comercial, pero tiene un sentido profundo también. Recuerda que también te dije que es conectarte con la espiritualidad, con la meditación. Personas que tienen este padecimiento, te lo digo desde ahorita, no pueden dejar la meditación a un lado, requieren practicar la meditación de forma constante en su vida, 10, 15 minutos al día, una vez en la mañana y una vez en la noche, de preferencia más, de preferencia volverte un practicante de meditación. Hay diferentes tipos, yoga trascendental, no es necesariamente, yo si me permite recomendar una, pues sería la meditación trascendental, pero prácticamente cualquier tipo de meditación que te permita relajarte, conectarte con tu parte interior, desarrollar la espiritualidad, desarrollar rituales de paz, de tranquilidad, darle significación a las cosas que haces en tu vida, automáticamente va a ayudarte a salir de este padecimiento. ¿Ok? Entonces, pues de verdad que me da mucho gusto compartirte este tipo de cosas, sobre todo porque tenemos es comprobado lo que te estamos platicando, es algo que ya hemos ayudado con muchas personas. Entonces esperemos te sirva, esperemos lo puedas compartir con personas que tengan alguna situación de este tipo. Dale like al video, compártelo, dale like a la página de Learning International Networks y pues ahora sí me doy un tiempo para revisar las personas que han escrito. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Aquí han estado mandando saludos a las personas que están escuchando la transmisión, y pues bueno, si no tienen entonces dudas o comentarios, entonces pues nos despedimos. La próxima semana, el jueves, vamos a hacer una transmisión. Ahora le toca a Michelle. Va a platicar sobre trastornos psicológicos, ¿no? También de cuestiones que apoyamos con ese tipo de cosas. También hay cosas importantes que conocer de ahí. Y trastornos psicológicos
particularmente vamos a hablar de la neurosis, ¿no? ¿Qué es la neurosis? ¿A qué personas aqueja la neurosis? ¿Cómo se maneja? Y cómo podemos abordarla desde la perspectiva del coaching que nosotros estamos compartiendo. ¿Ok? Pues muy bien, me dio mucho gusto estar con ustedes en la transmisión. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Nos vemos.